Voces de Sefarad, la judería medieval de Calatayud. Monográfico especial, los Al-Constantini parte 2. De las conquistas reales al legado eterno. Tor Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, vuestro narrador, y desde mi escritorium en las casas, Cueva de la Paprota, continúo relatándoos la historia extraordinaria de los Al-Constantini. En esta segunda parte descubriremos cómo los hermanos Valle y Salomón participaron en las conquistas más gloriosas de Aragón, cómo sus manuscritos llegaron hasta París y cómo su legado pervive hasta nuestros días. Los hermanos Valle y Salomón Al-Constantini, hijos de Moses de Calatayud, se convirtieron en las figuras más prominentes de su familia al pasar a vivir a la corte real de Zaragoza como alfaquines del rey Jaime I. Eran médicos y al mismo tiempo especialistas en el idioma árabe, jefes de la Cancillería Real para asuntos árabes, intérpretes y diplomáticos de primer orden. En 1229, cuando Jaime lanzó su flota y su ejército para conquistar Mallorca, envió como intérpretes reales a Valle y Salomón Al-Constantini. Valle participó directamente en las negociaciones y junto con su hermano escribieron el Tratado de Capitulación de la isla. Valle Al-Constantini recordaba aquellos días. Cuando el rey nos eligió para acompañarle en la conquista de Mallorca, sentimos el peso de la responsabilidad. No éramos solo intérpretes, sino embajadores de dos mundos, el cristiano y el musulmán. Nuestras palabras podían decidir entre la guerra y la paz. El nombre de Valle Al-Constantini aparece en el Llibre dels Faits, que narra en forma autobiográfica la vida y gestas del rey Jaime y Gerciren. En la parte dedicada a la conquista de Mallorca, después de una victoria cristiana, está escrito: los sarracenos comprendieron que no podrían defenderse y nos enviaron un mensaje diciendo que querían parlamentar con mensajeros nuestros de máxima confianza. Enviamos a don Nuño con 10 de sus caballeros y como intérprete a un judío de Zaragoza que hablaba la lengua de los árabes y que se llamaba don Bayel. Sin embargo, el árabe que se hablaba en Mallorca era algo diferente del árabe al que Valle estaba acostumbrado. Bernardino Gómez Miedes escribía en su historia del rey Jaime que Valle no entendía bien la lengua arábiga de Mallorca, lo que añadía dificultades adicionales a las negociaciones. Valle Al-Constantini reflexionaba sobre esta experiencia. Descubrí que el árabe de Mallorca tenía matices que no conocía, pero la diplomacia no se basa solo en las palabras exactas, sino en la comprensión mutua, en la búsqueda de puentes entre los corazones de los hombres, más allá de las diferencias de lengua. Valle participaría también en las negociaciones del asedio de Sátiva en 1244 y en las capitulaciones de Murcia y Elche entre 1263 y 1266, mientras que su hermano Salomón desempeñaba la misma tarea en la capitulación de Menorca en 1232. Salomón Al-Constantini narraba su experiencia en Menorca. Cuando llegué a Menorca para negociar la capitulación, me encontré ante hombres orgullosos que preferían la muerte a la deshonra. Mi tarea no era solo traducir palabras, sino encontrar fórmulas que permitieran a ambas partes conservar su dignidad. La conquista de Valencia comenzó en 1232 y terminó en 1238, cuando las tropas catalanas y aragonesas entraron en la ciudad. Los musulmanes decidieron quedarse en la zona, por lo que había necesidad de incrementar la población no musulmana. Jaime ofreció a judíos y cristianos que aceptaran establecerse allí una exención de impuestos por 3 años. Entre los judíos que recibieron tierras estaban los 2 alfaquines Valle y Salomón, así como Moisés, hijo de Valle. Entre ellos fue especialmente Valle quien recibió muchísima tierra no solo en la región de Valencia, sino también en Murviedro, Alcira y otros lugares. Valle fue nombrado baile de Valencia, cargo que asumiría sucesivamente también su hijo Moisés. Moisés Al-Constantini, hijo de Valle, explicaba su papel como baile. Administrar Valencia después de la conquista es una tarea compleja. Debo asegurar que las rentas lleguen al rey, que los nuevos pobladores se establezcan adecuadamente, que se mantenga la paz entre cristianos, musulmanes y judíos. Es un trabajo que requiere tanto sabiduría como firmeza. Los Al-Constantini no solo participaron en las conquistas militares, sino que fueron fundamentales en la organización administrativa de los nuevos territorios. Su conocimiento del árabe, su experiencia diplomática y su capacidad administrativa los convertían en piezas clave del sistema de gobierno aragonés. Valle Al-Constantini reflexionaba sobre su papel. Hemos participado en la expansión de Aragón no solo como soldados de la palabra, sino como arquitectos de la convivencia. En las tierras conquistadas, cristianos, musulmanes y judíos deben aprender a vivir juntos bajo las leyes del rey. Pero la contribución más duradera de los Al-Constantini a la cultura universal se encuentra en los manuscritos que copiaron y conservaron, y en los testimonios extraordinarios que nos han llegado sobre su vida cotidiana.
Uno de los testimonios más conmovedores sobre la familia nos llega a través de Antónica, una criada que trabajó en casa de los conversos Juan de Cabra y su esposa, pero que sirvió también a maestre Tradoz al Constantini y a su esposa Preciosa Santel durante 9 años, entre 1470 y 1479. Antónica recordaba con precisión: en 2 o 3 ocasiones, los viernes por la tarde, don Tradoz y doña Preciosa me mandaban con cierto aceite que les traían de Sabiñán. Llevaba cada vez una arroba o media en un cántaro. Se la daba al médico en persona, quien entregándome una oliera me decía: «Toma, Antónica, y hinche esa oliera de ese aceite que traes y llévalo a la sinagoga». Tradoz al Constantini explicaba a Antónica: «Este aceite es especial, viene de Sabiñán y está destinado a alimentar las lámparas de la sinagoga mayor. Es un honor para nuestra familia contribuir a que la luz sagrada nunca se apague en el templo de nuestro pueblo». Antónica continuaba su relato: «Así lo hacía yo. En la sinagoga lo daba a un judío viejo, cano y de mediana estatura, que en mi presencia lo echaba en las lámparas de la sinagoga. Luego devolvía la aceitera a casa de don Tradoz y me quedaba, porque me mandaban mis amos que durmiera y me estuviera allí para encenderles el fuego en el sabbat. Ese judío viejo, cano y de mediana estatura al que Antónica entregaba el aceite no era otro que Rabí Akach Arama, el último rabino de la sinagoga mayor de Calatayud». Este testimonio nos revela una conexión directa y cotidiana entre la familia al Constantini y el gran rabino, una relación que iba más allá de lo meramente formal. Rabí Akach Arama reflexionaba mientras recibía el aceite: «Cuando Antónica me trae el aceite de los al Constantini, veo en este gesto la continuidad de una tradición milenaria. Estas lámparas han ardido durante siglos, alimentadas por la generosidad de familias como esta. Cada gota de aceite es una oración, cada llama es una esperanza». En la Biblioteca Nacional de Francia en París conservan 2 manuscritos extraordinarios copiados en Calatayud en el siglo XV. El primero es una traducción de la obra del historiador de la antigüedad Ptolomeo titulada Almagesto, escrita en bella letra árabe con tinta de distintos colores como azul y rojo, enriquecida con gráficos y tablas. El Almagesto contiene el catálogo estelar más completo de la antigüedad, utilizado ampliamente por árabes y europeos. Todos ven al Constantini, el copista, escribía al final del manuscrito: «Este libro se terminó el lunes 4 de Sivan del año 5235, 1475 después de Cristo, aquí en Calatayud. Que Dios guarde la villa. He copiado esta obra para que la sabiduría de los antiguos no se pierda y pueda iluminar a las generaciones futuras. Esta copia está fechada en 2 partes, una primera parte en 1380 y otra en 1475, con casi 100 años de diferencia. Tiene 163 folios y una nota del copista que señala las diferentes fechas de copia. Curiosamente, tiene una hoja introductoria escrita en letras hebreas de tipo sefardí». Moisés al Constantini, que terminó la traducción, explicaba: «Traducir el Almagesto de Ptolomeo del griego al árabe es una tarea que requiere no solo conocimiento de idiomas, sino comprensión profunda de astronomía y matemáticas. Esta obra será útil para navegantes, astrónomos y todos aquellos que buscan comprender los movimientos de los cielos». El segundo manuscrito es una obra en papel copiada por Jacob ben Isaac del Portelio titulada Guía del Conocimiento, copiada también en Calatayud. El libro tiene un total de 318 páginas y está escrito en hebreo con letras sefardí. Jacob ben Isaac del Portelio reflexionaba sobre su trabajo: «Copiar libros es una forma de oración. Cada letra que trazo con cuidado es una ofrenda al Altísimo, cada página que completo es un acto de preservación de la sabiduría. En estos manuscritos vive el alma de nuestro pueblo». La biblioteca de Moisés al Constantini, como ya mencionamos, era la más importante de la judería. Con sus 109 volúmenes representaba siglos de acumulación de sabiduría, libros de medicina heredados de su padre Tradoz, obras de filosofía, textos religiosos, tratados de cuentas y administración. Moisés al Constantini contemplaba su biblioteca. Cada libro cuenta una historia, cada manuscrito guarda un secreto. Aquí están las obras de Maimónides junto a los tratados de Averroes, los comentarios talmúdicos junto a los textos de medicina griega. Esta biblioteca es un microcosmos del saber universal. Cuando llegó la expulsión de 1492, los al Constantini se enfrentaron a la decisión más difícil de sus vidas. Como judíos francos tenían ciertos privilegios que podrían haberles facilitado la conversión, pero eligieron el camino del exilio. En el momento de la expulsión aparecen como miembros de la familia 2 Tradoz, un Moisés, un Bonafos, un Valle y un Salomón, así como entre las mujeres Bonosa, Esruga, Astruga y Delia. La familia se dividió en 2 grupos. Moisés con su familia se dirigió a Nápoles, mientras que su medio hermano Bonafos, con su familia y su madre Preciosa Santel, se dirigió a Navarra. Moisés al Constantini fue el último en partir.
Permaneció en Calatayud hasta el 25 de julio de 1492, siendo uno de los últimos 3 judíos en marcharse de la ciudad. Hasta casi el último día útil estuvo vendiendo sus propiedades. De la liquidación de los judíos expulsados de Calatayud, la de Moisés alcanzó los 18.375 sueldos, casi el 40% del total del aljama. Moisés al-Constantini reflexionaba en sus últimos días en Calatayud: he vendido mis 52 heredades, mis viñas, mis casas. He liquidado el patrimonio de generaciones. Pero hay algo que no pueden quitarme: la sabiduría que llevo en mi mente, los conocimientos médicos que salvarán vidas en tierras lejanas, la memoria de esta ciudad que llevaré conmigo hasta el final de mis días. Preciosa Santel, viuda del médico Tradoz Constantín, tomó una decisión diferente. Con sus hijos Bonafos y Delia prefirió dirigirse a Navarra. Con otros judíos de Calatayud se dirigieron primero a Tudela, desde donde irían posteriormente a Francia e Italia. Preciosa Santel explicaba su decisión: mi difunto esposo Tradoz siempre me decía que la familia debe permanecer unida en los momentos difíciles. Bonafos y Delia son jóvenes, necesitan comenzar una nueva vida. Navarra nos ofrece un camino hacia Francia, hacia un futuro que espero sea más prometedor. Delia Constantín con sus hijos se quedarían en Italia, mientras que Bonafos iría a Bulgaria y sus descendientes llegarían hasta Creta. Desde el momento de la expulsión comenzó un nuevo capítulo de la historia de esta familia, muchos de los cuales siguieron siendo médicos y cuyas ramas se extendieron por otros puertos del Mediterráneo. Encarnación Marín Padilla escribía sobre ellos: finalmente los al-Constantini no abandonaron ni su pueblo ni su religión cuando llegó la terrible y desgarradora expulsión. Como otros muchos judíos, los miembros de esta familia que todavía vivían se prepararon para abandonar su bella y deleitosa judería, disponiendo antes de sus bienes y propiedades. Los al-Constantini que partieron al exilio llevaron consigo no solo sus pertenencias materiales, sino el tesoro más valioso: su sabiduría, su tradición, su memoria familiar. Algunos se dirigieron hacia Italia, otros hacia el norte de África, llevando consigo los conocimientos médicos, filosóficos y administrativos que habían acumulado durante siglos. En el exilio, los al-Constantini continuaron siendo médicos, eruditos y guardianes de la tradición sefardí. Su apellido se transformó en diferentes variantes según los países de acogida: Constantini en Italia, Constantini en Francia, Constantini en otros lugares. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más extraordinarios de esta historia: la supervivencia del linaje hasta nuestros días. Lucas Colli, descendiente directo de Bonafox al-Constantini, hermano de Moisés, es licenciado en Historia Judía por la Universidad de Londres y director de la Comisión Europea en Luxemburgo. Lucas Colli reflexiona sobre su herencia: cuando descubrí que era descendiente de los al-Constantini de Calatayud, comprendí que llevaba en mis venas la sangre de médicos reales, de diplomáticos que escribieron tratados de paz, de eruditos que copiaron manuscritos que hoy se conservan en las mejores bibliotecas del mundo. Es un legado que me llena de orgullo y responsabilidad. En 2018, Lucas Colli obtuvo la nacionalidad española, cerrando simbólicamente un círculo que se había abierto en 1492. Su vuelta a Calatayud fue emotiva y significativa. Fue recibido por el ayuntamiento como en su casa, visitó la judería medieval donde habían vivido sus antepasados y participó en las jornadas al-Constantini organizadas en su honor. Lucas Colli recordaba su visita: cuando pisé las piedras de la judería de Calatayud, sentí que mis antepasados caminaban conmigo. Ver las casas Jueva de la Paprota, imaginar a Tradoz enviando aceite a la sinagoga, pensar en Moisés vendiendo sus propiedades en los últimos días, fue una experiencia que me conectó con mis raíces de una manera que nunca había experimentado. Durante su visita se instituyó el Premio al-Constantini, que fue entregado a Miguel Ángel Motis y Pepe San Miguel en reconocimiento a su labor de investigación sobre la judería de Calatayud. Este premio simboliza la continuidad entre el pasado medieval y el presente, entre la investigación académica y la memoria familiar. Miguel Ángel Motis, al recibir el premio, reflexionaba: recibir el premio al-Constantini de manos de un descendiente directo de esta familia es un honor extraordinario. Significa que nuestro trabajo de investigación no es solo académico, sino que contribuye a mantener viva la memoria de personas reales, de familias que vivieron, amaron, sufrieron y soñaron en estas mismas calles. La investigación genealógica que llevó a Lucas Colli a descubrir sus raíces bilbilitanas es un ejemplo extraordinario de cómo la memoria familiar puede sobrevivir a siglos de diáspora. A través de documentos conservados en archivos italianos, franceses y españoles, fue posible reconstruir la línea de descendencia que conecta a los al-Constantini medievales con sus descendientes contemporáneos. Lucas Colli explica su investigación: durante años busqué en archivos de toda Europa siguiendo pistas documentales, comparando apellidos, fechas, lugares.
Cuando finalmente pude establecer la conexión con Calatayud, sentí que había completado un círculo que se había abierto en 1492. Mi familia había vuelto, al menos en espíritu, a sus orígenes aragoneses. Los manuscritos de los Al-Constantini conservados en París son testimonio de la continuidad cultural que esta familia representaba. El hecho de que obras copiadas en Calatayud en el siglo XV se conserven hoy en una de las bibliotecas más importantes del mundo demuestra el valor universal de su contribución al saber humano. El manuscrito del Almagesto de Ptolomeo, con sus tablas astronómicas y sus cálculos matemáticos, sirvió durante siglos a navegantes y astrónomos. La guía del conocimiento continuó siendo estudiada por eruditos judíos en diferentes países. Estos libros son puentes tendidos entre el pasado y el presente, entre Calatayud y el mundo. Desde mi escritorium en la Paprota, donde a veces llega el eco de las voces de aquellos Al-Constantini que caminaron por estas mismas calles, puedo dar testimonio de la grandeza de esta familia. No fueron solo judíos de Calatayud, sino ciudadanos del mundo, constructores de puentes entre culturas, guardianes de la memoria universal. Su historia nos enseña que la verdadera nobleza no reside en los títulos o las riquezas, sino en la capacidad de servir al conocimiento, de tender puentes entre los pueblos, de preservar la sabiduría para las generaciones futuras. Los Al-Constantini fueron nobles en el sentido más profundo de la palabra, nobles de espíritu, nobles de propósito, nobles de legado. Cuando Luca Ascoli descubrió sus raíces bilbilitanas, no solo recuperó una genealogía familiar, sino que devolvió a Calatayud uno de sus hijos más ilustres. Su trabajo como historiador y su posición en las instituciones europeas continúan la tradición familiar de servicio público y dedicación al saber. La historia de los Al-Constantini es la historia de Sefarad en miniatura, una historia de integración y exilio, de sabiduría y pérdida, de memoria que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Es la historia de una familia que supo ser fiel a sus raíces sin renunciar a su vocación universal. Que su memoria sea bendición y que su ejemplo inspire a las generaciones futuras a ser, como ellos fueron, guardianes de la memoria, constructores de puentes, servidores del conocimiento y la paz entre los pueblos. Porque mientras haya descendientes de los Al-Constantini que recuerden su origen bilbilitano, mientras haya manuscritos suyos conservados en las bibliotecas del mundo, mientras haya quien cuente su historia, la judería medieval de Calatayud seguirá viva en el corazón de Europa y del mundo. Narrado por Rabille Uda Ben Shlomo al-Bilbili. Dirección y producción Javier Bona. Salom.